A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Más allá de las apariencias actuales, la historia de las grandes potencias económicas no fue siempre fácil. Las grandes crisis y las implacables hambrunas en Europa originaron un movimiento migratorio hacia el continente americano. A finales del siglo XIX y principios del XX, millones de migrantes europeos llegaron a Norteamérica. Entre esas multitudes de desamparados, llegaron dos italianos que en su patria no se conocían. Uno se llamaba Nicola Sacco, el otro Bartolomé Vanzetti. Sacco y Vanzetti pronto habrían de pasar a la historia. Cada uno por su lado, ambos terminaron convirtiéndose en defensores de los derechos de los obreros en una época de feroz crecimiento de la economía capitalista. Y en un momento, hubo dos asaltos armados que terminaron en la muerte de guardias. La sociedad se conmovió y buscó chivos expiatorios. La policía pensó que lo mejor era golpear con fuerza, sin misericordia ni protocolos, y la policía capturó a estos dos italianos, trabajadores pobres y honestos. Y en un juicio que todavía eriza la piel, por lo irregular e injusto, los testigos fueron presionados, se retractaron y contradijeron. Nunca hubo una evidencia seria contra Sacco y Vanzetti. Al final fueron declarados culpables, en medio de los gritos de horror de los presentes, que entendieron aquello como un crimen contra dos hombres inocentes. Dios sabe que estas callosas manos de trabajador nunca han matado a nadie, dijo Nicola Sacco. Y Vanzetti dijo: mi vida fue limpia, de sacrificio y entrega a los demás. Moriré sin ver crecer a mi hijo. Soy inocente. Y ambos enfrentaron la pena de muerte, en uno de los más oscuros procesos en la historia de los Estados Unidos. Aquello fue un día como hoy, 23 de agosto de 1927. Y la palabra y el ejemplo de Sacco y Vanzetti siguen resonando, más allá de las injusticias, a favor de la solidaridad humana. Las principales noticias del día. Titulares. Por falta de medicinas e insumos, pacientes de hospitales públicos gastan $257 millones. PetroChina se adjudica contrato de $1.9 millones de barriles de fuel oil. Para nuevo año escolar, 34 planteles municipales de Quito alistan los protocolos de bioseguridad. Ecuador brindará ayuda humanitaria a los afganos desplazados. Las instituciones públicas de Ecuador ya no solicitarán copia de cédula ni certificado de votación. Nuevo sistema de reservación de turnos de forma virtual para obtener el pasaporte y la cédula de identidad. En Vida y Tecnología, Mujeres en Tecnología. En Salud hablaremos del impacto psicológico del régimen talibán en las mujeres y los niños. En el segmento de opinión, la situación política ecuatoriana y el futuro de Quito. En política internacional, aislacionismo. Los editoriales serán de César Ulloa. Seguimos fragmentados. José Hernández. Los narcos tras el radar del Cerro de Montecristi. Noticias del día con Carla Sánchez. Por falta de medicinas e insumos, pacientes de hospitales públicos gastan $257 millones. El Ministerio de Salud Pública reconoce que el sistema público de salud atraviesa una crisis pocas veces vista. El viceministro de Atención Integral en Salud, Miguel Moreira, dice que el desabastecimiento de medicamentos en los 135 hospitales del sistema público bordea el 50% y hay una escasez del 35% en dispositivos e insumos médicos. Por eso que el 11 de agosto de 2021, la ministra de Salud
Salud, Jimena Garzón, declaró emergencia al sistema público de salud. Un informe del Ministerio de Salud Pública elaborada en julio de 2021 dice que los problemas de abastecimiento podrían generar un gasto de bolsillo en las familias de alrededor de 257 millones de dólares hasta finalizar el 2021. De estos, 120 millones de dólares corresponden a medicinas, 136 millones a dispositivos médicos como sillas de ruedas, muletas o prótesis. Esas cifras se calculan considerando lo que gastarían los hospitales para estar abastecidos como corresponde, más de un 30% que habitualmente se otorga como descuento a los hospitales por la compra de grandes cantidades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 39,8% del gasto de salud en 2018 salió del bolsillo de los mismos usuarios del sistema público ecuatoriano. Petrochina se adjudica contrato de 1,9 millones de barriles de fuel oil. Petroecuador adjudicó a la empresa de comercio de hidrocarburos china un contrato para la exportación de 1,9 millones de barriles de fuel oil número 6 ecuatoriano. Petroecuador le vendió a Petrochina 1.900.000 barriles de fuel oil número 6 con un descuento de 1,28 por barril, teniendo como referencia el precio del HSFO de la costa del Golfo de Estados Unidos. De acuerdo con los términos y condiciones del concurso ganado por Petrochina, el fuel oil sale de las refinerías del país, que será entregado por Petroecuador en 10 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, entre septiembre y noviembre de 2021. Para este concurso internacional, Petroecuador invitó a 37 empresas, de ellas 3 presentaron ofertas válidas. La mejor fue la de Petrochina. Con esta operación, Petroecuador espera unos ingresos de 101,6 millones de dólares para el Estado, los mismos que llegarán entre septiembre y noviembre de 2021. Para nuevo año escolar, 34 planteles municipales de Quito alistan protocolos de bioseguridad. Las autoridades y docentes de 34 unidades educativas municipales de Quito finalmente finalizan y afinan los detalles para comenzar el próximo año lectivo 2021-2022 con 25.000 estudiantes. Patricio Áviles, secretario de Educación del municipio, informó que se ha creado un protocolo especial de bioseguridad para recibir a los alumnos del 30% de aforo en las aulas. Hasta el próximo jueves 26 de agosto, los rectores de los planteles tienen que presentar el Plan Institucional de Continuidad Educativa, PICE, actualizado. Además, quienes deseen voluntariamente que sus hijos retornen a las actividades presenciales deben remitir una carta al director distrital del Ministerio de Educación. Áviles indicó que recibieron 200 solicitudes de cupos para alumnos de cursos intermedios. 1.232 profesores trabajan en 34 planteles municipales y todos se encuentran vacunados contra el COVID-19. Áviles calcula que tendrán un promedio de 10 estudiantes por aula y el resto de chicos se quedarán en casa, recibiendo clases por internet. Las clases comenzarán el 1 de septiembre de 2021. Ecuador brindará ayuda humanitaria a los afganos desplazados. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que Ecuador se sumará a los esfuerzos de la comunidad internacional para la ayuda humanitaria para los ciudadanos afganos que están saliendo de ese país, una vez que se instaló el régimen talibán en ese país asiático. El resto y el riesgo de una catástrofe humanitaria en Afganistán debe ser motivo de alerta para toda la comunidad internacional, independientemente de nuestra situación geográfica, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Lasso.
En momentos como este, explicó Lazo, debemos extender nuestra colaboración para sostener valores universales como la solidaridad, los derechos humanos, especialmente de mujeres, niños y personas en vulnerabilidad, así como las libertades individuales fundamentales. Lazo dijo también que Ecuador se sumará a cualquier esfuerzo para brindar protección y ayuda humanitaria a familias desplazadas por esta crisis, especialmente auxilio para mujeres que se vean obligadas a evacuar junto a sus hijos. Actualmente, los ciudadanos de Afganistán necesitan visa para ingresar a Ecuador. Esta es una medida adoptada desde septiembre del año 2010, cuando ese país pasó a ser incluido en la lista de 11 naciones que deben cumplir ese requisito para pisar territorio ecuatoriano. Las instituciones públicas de Ecuador ya no solicitarán copia de cédula ni certificado de votación. Con el objetivo de simplificar trámites y disminuir residuos, se lanzó el jueves pasado la ficha de información ciudadana que contiene los datos de la cédula de identidad y del certificado de votación. Este proceso surge de la disposición del Decreto Ejecutivo número 85, el cual menciona que no se requerirán a los ciudadanos la presentación de información o documentos que pueden obtenerse en bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Este acuerdo dispone el uso obligatorio de las herramientas tecnológicas como la ficha de información ciudadana, la cual busca eliminar las copias innecesarias de 2 documentos de identidad. Mencionó que desde el 1 de septiembre el ciudadano ya no llevará copias de cédula de identidad ni el certificado de votación en las instituciones del Estado. La herramienta fue desarrollada por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y ahora el ciudadano solo deberá mostrar su cédula de identidad y el visualizador verificará los datos con la ficha que está en el sistema informático. Tenemos doble función: menos trámites y protección de la identidad, validando que la cédula sea original y que su portador sea la persona que dice que es, entonces cerrando un círculo de bienestar y protección, indicó Maino. Angie Gijón, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dijo que la información proviene de la base de datos del Registro Civil y del Consejo Nacional Electoral, CNE. Además que para acceder a estos beneficios, cada institución deberá registrar al coordinador a través del portal de la DINADARP. Nuevo sistema de reservación de turnos de forma virtual para obtener el pasaporte y la cédula de identidad. Los usuarios podrán acceder al nuevo sistema de turnos para cédulas de identidad y pasaportes en la denominada Agencia Virtual del Registro Civil. En este sistema, los ciudadanos deberán cancelar el servicio de manera virtual en el sitio web o física en agencias y luego reservar su cita a fin de eliminar intermediarios o tramitadores, según la entidad. Esto se explica y se aplica luego de las denuncias de ciudadanos sobre la presencia de tramitadores en varias sedes, como la del gobierno zonal en el norte de Guayaquil, donde se decidió eliminar temporalmente la obtención de turnos vía web. A partir del 30 de agosto, el plan de agendamiento con la nueva modalidad de reserva de turnos se pondrá en marcha con las agencias de San Blas, El Batán, La Libertad de Cuenca. Luego, el mismo proceso se aplicará el 6 de septiembre en la agencia principal de Quito, Iñaquito, ubicada en la avenida Amazonas, y las sedes matriz y gobierno zonal de Guayaquil en la segunda fase a partir del 4 de octubre. Seguirá la aplicación del proyecto en 36 agencias medianas en otras localidades del resto del país. En otras 180 agencias restantes, por ser zonas rurales, se mantendrá la atención sin turno por tema de demanda, como por ejemplo en Galápagos, que se atiende en 30 cédulas. Si en su momento aumenta la demanda, lo implementaremos, señaló el director del Registro Civil, Fernando Alvear, el último martes en la presentación del nuevo sistema de agendamientos. En las 42 agencias que se implementa la nueva modalidad de obtención de turnos,
turnos tendrá 2 módulos de soporte para apoyar en el pago y agendamiento de turnos, atención de casos urgentes a la ciudadanía y grupos de atención prioritaria como adultos mayores y personas con discapacidad igual o mayor del 30%. Se expuso el lanzamiento de la iniciativa. Para acceder al nuevo sistema de agendamiento, el usuario deberá crear un usuario en el portal web y luego seguir una serie de pasos para concluir su pedido de turno para la emisión de cédula de identidad o pasaporte. Luego de agendada su cita, deberá presentarse 15 minutos antes en la agencia escogida. Crear usuario en la agencia virtual de registro civil. Primero, acceda a registrocivil.gov.es y seleccione la opción Agencia Virtual. 2. Dar clic en la pestaña Registro. 3. Digitar su número de cédula y seleccionar el botón Buscar. 4. Después ingrese su correo electrónico. Debe tener uno. Y teléfono celular, que es opcional. 5. Confirmar datos ingresados complementando el código de verificación que llegará al correo electrónico declarado. Luego acepte los términos y condiciones y escoja la opción siguiente. 6. Luego deberá responder preguntas de validación con base en la información que se encuentra en su cédula de identidad. 7. Completar campos solicitados sobre las preguntas y seleccione una imagen de seguridad. Estos datos servirán para identificar su identidad en caso de olvidar su contraseña para recuperar la cuenta. 4. Al final del proceso le llegará una clave temporal a su correo. Con la misma podrá realizar el cambio de contraseña antes del ingreso al sistema. Cómo agendar cita y pagar el servicio. Primero, una vez registrado, deberá iniciar sesión en el portal www.registrocivil.gov.es con su usuario y contraseña antes ingresados. 2. Seleccione el servicio a realizar de pasaporte o cédula de identidad personal o familiar y dé clic en Agregar. 3. Luego escoja la provincia y agencia donde realizará el trámite. Luego escoja la opción de aceptación de términos y condiciones y escoja la opción Aceptar. 4. Diríjase al icono del carro de compras en la parte superior. Revise el detalle del pedido y dé clic en Seleccionar método de pago. 5. Aparecerán 3 columnas con las diversas opciones de pago de digital y presencial. En caso de pagos en línea, se podrá cancelar con tarjetas de crédito y débito. Para ello deberá escoger una opción. 6. Luego ingresar datos de tarjeta, aceptar términos y condiciones. Luego dar clic en Enviar para pago. El sistema remitirá los datos de compra y deberá seleccionar la opción Ir al sistema de cobro. 7. Pague la transacción dando clic en Continuar y le aparecerá un mensaje con la aprobación de la transacción. Una vez cancelado el servicio, podrá regresar a la agencia virtual dando clic en Regresar a Comercio y regresar al pedido para sacar la cita. 8. Finalmente deberá seleccionar el icono de Agendar turno y en una ventana desplegable se deberá escoger el turno con la hora y fecha. Un mensaje con el turno se enviará al correo indicado. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en su noticiero Telesucesos. Les vamos a hablar en Vida y Tecnología de un seminario para promover la participación de mujeres en tecnología. Esto está organizando precisamente la empresa Seminarium y ustedes pueden verlo el día 9 de septiembre en las redes de Seminarium. Pueden inscribirse, es gratuito. ¿Y qué es lo que van a ver ahí? Van a ver precisamente historias alrededor de la participación de las mujeres en tecnología. ¿Por qué es importante una actividad de este tipo? Porque 3 de cada 10 personas que están en el mundo de la tecnología son mujeres. Apenas 3. Y resulta que el mundo está viendo la tecnología como una oportunidad. Y el Ecuador le está apostando a generar más oportunidades en tecnología para los ciudadanos. Esto además de que es una actividad muy rentable, es una actividad que el mundo está requiriendo. También es necesaria la diversidad en los equipos de las empresas de tecnología. ¿Qué significa diversidad? Diversidad es incorporar en un mismo grupo de trabajo personas que piensen distinto. Y resulta que las mujeres y los hombres pensamos distintos. Y por eso es importante que las mujeres participen en esto.
La brecha de trabajo en el Ecuador para las mujeres es muy grande. Hay todavía un déficit de oportunidades para mujeres y resulta que la tecnología abre un campo importantísimo. Les invitamos a que participen de este seminario de mujeres en tecnología, donde, por ejemplo, una de las expositoras es una niña ecuatoriana que tiene 13 años y que ya tiene experiencia en desarrollo de código y en creación de robots. Imagínense, 13 años. También está la rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, que es una de las instituciones académicas con mucho prestigio en el Ecuador. Bueno, Seminarium, el 9 de septiembre, ofrece esta visión de por qué las mujeres deberíamos estar pensando en el mundo de tecnología. Y les invitamos también a ustedes a que se inscriban, participen, es gratuito y lo que pueden hacer es tener más ideas de cómo orientar sus carreras o orientar las carreras de su familia y de los jóvenes que están a su alrededor. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y será hasta una próxima oportunidad. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Fin de semana, las redes sociales y los noticieros han invadido todos sus espacios informativos con las noticias sobre Afganistán y esta nueva toma de poder por parte de los talibanes. Pero eso ha implicado también un gran revuelo en el ámbito de los derechos de las mujeres. ¿Por qué se produce eso? ¿A qué se refiere? ¿O por qué el temor tan vinculado con este cambio de gobierno y el impacto que esto está teniendo en la población de Afganistán y sobre todo de las mujeres y de los niños? Y es que definitivamente durante estos últimos 20 años en que los talibanes estuvieron fuera del poder, las mujeres en ese país lograron obtener nuevamente algunos derechos, como el derecho a la educación, el derecho a poder salir más libremente, el derecho a no sentirse esclavizadas. Y nuevamente, en este último fin de semana, esos derechos se han visto vulnerados. Desde el punto de vista psicológico, esto tiene un gran impacto en las personas. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una situación de guerra. Parte de las necesidades del ser humano, desde la pirámide de Maslow, que fue propuesta a mediados del siglo XX, son las necesidades de supervivencia, las necesidades de seguridad, y después se van avanzando hacia necesidades más superiores, como la necesidad de filiación, de autoestima, de reconocimiento y de autorrealización. Eso habían alcanzado de alguna manera, en alguna medida, esta nueva generación de mujeres a lo largo de estos 20 años. Sin embargo, nuevamente con el regreso del gobierno talibán a su país, estos derechos y estos logros se ven vulnerados y se retrocede nuevamente a un estado de supervivencia, a un estado de tratar de mantenerse a salvo frente a las sistemáticas situaciones de violación y de vulnerabilidad de sus derechos. Y es que en realidad las mujeres y los niños han sido históricamente utilizados como armas de guerra en el sentido de una violación sistemática, tanto física como de sus derechos. Esto impacta definitivamente en la vida de las personas, en su cotidiano desarrollo, generando un sentido de desprotección total, un sentimiento de desvalía frente a la vida, de perder ese sentido justamente de por qué estaban realizando sus diferentes actividades. Les ponen una condición de suma vulnerabilidad a la cual no tienen frente a la cual no tienen ni las fuerzas ni las herramientas para poder enfrentarse físicamente ni moralmente. Cuando moralmente se vulneran esos derechos, las personas les invade además un sentimiento de un trastorno de estrés
agudo, muy agudo, que se denomina trastorno de estrés postraumático. Y eso genera una serie de condiciones en las cuales la persona no puede salir adelante, no puede enfrentar las diferentes condiciones que se le propone. De ahí justamente el que hemos observado en que las redes sociales, los grupos, sobre todo de mujeres, se empiezan a unir abogando por los derechos de las mujeres que están viviendo nuevamente estas condiciones, abogando justamente por la posibilidad de brindar protección a estos grupos tan vulnerables en los cuales ellas pierden todo tipo de derechos, dejan de ser inclusive, de tener inclusive esa condición humana que es fundamental, pasando a ser un punto muerto, un punto cero en su vida social, en su activismo y también en el desarrollo de esa comunidad. En este sentido, entonces, es importante considerar que los derechos, el derecho a la vida y el derecho de las personas de poder desarrollarse libremente no puede estar condicionado por grupos de poder, no puede estar condicionado por intereses políticos, religiosos, que les vulnere totalmente en ese sentido. No podemos ser indiferentes a estas condiciones que las mujeres y los niños están viviendo en estos momentos en un país que tal vez es muy lejano para nosotros, en unas condiciones de vida que posiblemente nosotros no las hemos experimentado, pero que están allí, que están latentes y que van a tener una gran repercusión en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico del desarrollo de estas personas en el tiempo que estén atravesando y que tengan que atravesar por esa situación. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. Hoy queremos hacer un comentario por una serie de temas que hemos visto que hay mucho negativismo en el Ecuador. Respetables ciudadanos de la CONAI, Pachacute y de otras agrupaciones políticas, los choferes profesionales, no digo el 100% de los choferes, sencillamente se sienten con una serie de sentimientos no adecuados desde el punto de vista de sus reclamos al gobierno nacional. No es posible aceptar que un gobierno que no tiene 90 días se lo amenace para tomar acciones que no son pacíficas, en el fondo no son pacíficas. Todos los ecuatorianos, hombres, mujeres, jóvenes, tercera edad, etcétera, tenemos el derecho de dar nuestras opiniones y nuestros criterios sobre una serie de temas de la política pública y de la sociedad ecuatoriana en general, sobre su presente, un diagnóstico de los mismos problemas, sobre el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos ese derecho y nadie nos puede negar. Pero también tenemos que comprender que el país, la sociedad, los 17,5 millones de ecuatorianos, requerimos un ambiente de tranquilidad y de paz. ¿Para qué? Para trabajar, para hacer inversiones por parte de los empresarios privados, para atraer más inversión extranjera. ¿Y para qué a su vez todo esto? Para que haya más empleo, para que haya un espacio mayor para combatir la pobreza y la pobreza extrema. Si no hay inversión adicional que viene fundamentalmente de la empresa privada, sencillamente no habrá posibilidades de subir, de incrementar el estándar de vida de los ecuatorianos en promedio, ni de crear más empleo digno, más empleo de 40 horas pagando por lo menos los $400 mensuales. Hay el tema, por ejemplo, de combustibles, precio de combustibles me refiero. Y naturalmente sería un error del gobierno que acceda a eliminar la banda y a congelar los precios. ¿Por qué? Porque ese subsidio, la plata de ese subsidio, hay que destinarla a la atención de los sectores sociales del país. ¿Sí? Los subsidios actualmente en combustible, gasolina, diésel, etcétera, favorecen a personas y a grupos humanos que tienen buenas posibilidades para sobrevivir financieramente. Pero también es cierto que eso alimenta al contrabando y a los narcotraficantes. Pero, amigos,
Naturalmente que hay buena parte de la población pobre del Ecuador que utiliza en una u otra forma combustible, no digo que no, a veces en forma directa, a veces indirecta, por ejemplo el transporte público en las urbes ecuatorianas. Pues bien, el gobierno viene chequeando y analizando la focalización. ¿A los efectos de qué? De que sencillamente la clase pobre, la clase de bajos ingresos, no absorba ese golpe que implica el aumento de los precios de combustibles, diésel, gasolina extra, gasolina especial, etc. Y eso está bien. Entonces hay que esperar, sentarse a negociar con el gobierno fórmulas razonables, pero no es posible solicitar, porque no es razonable el que se detenga toda la política de aumento del precio de los combustibles, terminando este subsidio que, vuelvo a insistir, beneficia a la gente que tiene buenas posibilidades financieras para seguir viviendo. Entonces ese tema, mi amigos, no puede ser base para manifestaciones X, Y, Z. Hay que sentarse y seguirse sentando con el gobierno para llegar a acuerdos razonables, con tranquilidad y en forma pacífica. El gobierno en menos de 90 días ha hecho cosas positivas. No se trata de defender al gobierno, no se trata de ser gobernista ni nada de eso. Se trata de reconocer las acciones. En 90 días ningún gobierno hace todo lo que ha prometido llevar a cabo. Eso es imposible en cualquier país del mundo. Eso no se puede. Ni siquiera en una dictadura militar o civil. No se puede en 90 días hacer lo que el país requiere. Y entonces hay que darle tiempo al tiempo. Pero aún en estos 90 días ha habido, por ejemplo, una reducción de los aranceles de aduana, de los impuestos. Y eso va a beneficiar a la clase popular. ¿Por qué? Porque entonces los productos que vienen desde afuera, muchos productos, no digo el 100%, tendrán precios mucho más razonables, ¿sí? Y eso es positivo, pues ha estado en manos del gobierno y el gobierno lo ha hecho. Pero también el impuesto a las divisas, que es un impuesto que hay que eliminar porque eso sencillamente es un contrasentido desde que se creó. Y eso afecta también a la estructura de precios y la paga el consumidor. Porque el empresario, cuando tiene que pagar ese impuesto a salir de divisas por las importaciones que hace de una serie de mercancías, etcétera, de materia prima, etcétera, sencillamente eso es un costo y como costo lo carga en los precios de venta de los artículos X o Z que compran los consumidores. Entonces ya comenzó el gobierno a eliminar ese impuesto para lo que son pasajes aéreos, por ejemplo. Y una otra forma habrá en el futuro, sencillamente, tarifas mucho más razonables, se supone, y ese es el fin, y ese es el objetivo. Pero también a través del tiempo ese impuesto se va a ir eliminando. Pero el gobierno ha iniciado esa etapa. Por lo tanto, en estos 90 días está avanzando. Pero también hay otros temas importantes. Hay la definición de lo que va a ser la política petrolera al futuro para atraer inversión extranjera y para incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, estimados amigos y amigas. Eso va a tomar algunos años y va a tomar varios miles de millones de dólares en inversión. Y eso va a ser fundamentalmente inversión extranjera. Y en función de eso, nuevamente volver por parte del Ecuador al CIADE, que es una organización del Grupo Mundial que ya nos permitimos en otro diálogo con ustedes, en otro comentario, comentar y sugerirles pues lo que yo creo conveniente en esa materia, adicional a lo que el gobierno ha hecho. Eso es importante para el inversionista extranjero. ¿Por qué? Porque el empresario extranjero no tiene confianza, con mayor razón que los ecuatorianos, en la justicia ecuatoriana. No hay confianza por parte de los ecuatorianos en la justicia. Igual el empresario privado extranjero. Entonces tiene que tener posibilidades. Si alguien quiere venir al Ecuador a invertir 10, 20, 30 millones de dólares, sencillamente hay que darle posibilidades. ¿Para qué? Para que si mañana un gobierno irresponsable, como ha sido en el pasado, con gobiernos anteriores, eliminen todos los contratos, los cambien radicalmente, y eso perjudica al inversionista extranjero. Porque
Sin esos cambios, sin esas modificaciones, eso implica sencillamente un respeto ¿a qué? A los contratos. Y naturalmente que los inversionistas extranjeros, igual que los empresarios nacionales, tienen que respetar la ley, tienen que respetar los contratos. Pero eso también ha sido algo que se ha decidido en menos de 90 días, y eso también es importante. Ahora, hay una serie de reformas, y esas reformas, hoy como están las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, no van a tener mayoría dependiendo del texto de esa reforma. En materia tributaria, no va a haber espacio, y sería un error del gobierno, tal como están las cosas, de proponer el aumento del IVA o del ICE. Pero sí es posible, por ejemplo, establecer impuestos directos adicionales. El gobierno necesita, mis amigos, mis amigas, necesita resolver su déficit fiscal. Eso no se puede hacer en un año, hay que hacerlo en varios años. ¿Eso es posible? Sí, a través de un ejercicio de ir reduciendo gastos innecesarios, gastos improductivos que sí existen en el gobierno. Y el gobierno está poco a poco tomando datos de esa naturaleza e implementando medidas para evitar el desperdicio fiscal. Y eso es importante, pero se necesita también más ingresos. Y aquí los impuestos directos adicionales van a ser una necesidad. Y yo sí creo que eso sí se puede aprobar en la Asamblea Nacional. En términos de reformas laborales, para dar viabilidad a que 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, jóvenes, etcétera, etcétera, sencillamente se presentará un proyecto de ley que ya está casi terminado por parte del gobierno en consultas hasta con sindicatos y líderes empresariales, ¿sí? Eso yo creo que tiene más posibilidades, y yo espero que la Asamblea Nacional pueda pensar en 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, o que tienen subempleo, o que se tienen empleo en las calles del Ecuador. Hay que combatir eso y se necesita esa reforma, que no va bajo ninguna circunstancia a destruir los derechos laborales actuales de los trabajadores. De tal manera que eso también tiene. Pero ahí los asambleístas tienen que entender que es necesario modernizar las relaciones laborales. Pero amigos, no hay que ser tan negativos. Todavía no, las cosas están avanzando. Tenemos problemas. El desempleo que yo mencioné, sí. Naturalmente se está venciendo y derrotando a este virus, COVID-19. Sí, pero todavía tenemos que seguir progresando y avanzando, ¿sí? Entonces, amigos y amigas, no podemos ser tan negativos. Hay que darle espacios y tiempo al gobierno para que siga haciendo las cosas que son necesarias en el país. Y los líderes políticos, de partidos políticos, pero también los líderes sindicales tienen que entender, hay que transformar el país. Hay que transformar y hay que cooperar con el gobierno en una línea que permite esa transformación. Naturalmente, en tranquilidad, en paz, porque nada se consigue con el caos, nada se consigue con la anarquía, nada se consigue con brindar desconfianza a los mercados. Con desconfianza, los empresarios privados tampoco invierten, y eso implica no más empleo. Amigos, amigas, sencillamente tenemos que considerar bien las cosas que está pasando en el Ecuador en este momento. No podemos salir de esta crisis, que es una macrocrisis. No podemos resolver los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas de las finanzas públicas, si no hay cooperación de todo el mundo. Todos tenemos que cooperar, los que estamos abajo, los que estamos arriba, los que estamos al medio, políticos o no políticos, los que vivamos en área rural, en área urbana, todos tenemos que cooperar. Naturalmente que los que tienen más tienen que cooperar en mayor medida, definitivamente sí. Pero amigos, hay una serie de temas adicionales que el gobierno está atendiendo. Sí, definitivamente que sí, y no podemos negar de que es necesario cooperar. Y no digo sencillamente cooperar lo que quiere porque sí el gobierno, porque si hay errores del gobierno, hay que decirlo en forma tranquila, en forma pacífica, pero con energía, decirle: gobierno, te estás equivocando, no va por ahí el asunto, tenemos que corregir una serie de cosas. ¿Para qué? Para que mutuamente podamos salir de esta mega crisis.
Es necesario, amigo, crear empleo, es necesario combatir la desnutrición infantil que es pavorosa en el Ecuador. Niños desnutridos mañana van a tener problemas siendo jóvenes y siendo adultos. Y el gobierno irremediablemente tiene que asignar recursos adicionales. Y esto el gobierno lo está haciendo poco a poco. Porque también no es que el gobierno tenga toda la cantidad de dinero que uno desea. Lamentablemente los recursos públicos son limitados, son escasos. Y hay que saberlos invertir. Y el gobierno y el presidente, vuelvo a insistir, están midiendo la productividad de cada dólar que gasta por parte del gobierno. Y está luchando contra toda esta tema que tiene que ver con la corrupción, pero también tiene que ver con el desperdicio de recursos. En gobiernos anteriores ha habido desperdicios, se ha mal invertido el dinero público, sí, y no solamente es el dinero de inversión pública, sino también el dinero de inversión de gasto corriente. Hablo de gasto corriente, de inversión pública. Y el gasto corriente tiene que ver pues con sencillamente compra de papeles, etcétera, 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 ¿sí? Eso se está haciendo lentamente. No se puede hacer de la noche a la mañana todo. Y luego toda la tramitología que tienen varios ministerios se están eliminando para reducir costos y facilitar todos los negocios y toda la vida privada de las familias ecuatorianas. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y nos veremos nuevamente la próxima semana. Opinión. El tema del momento es la ciudad de Quito. Todos hablan de Quito, es el run run de las noticias. No sabemos qué va a pasar en Quito. Y créanme que este momento me da exactamente igual que siga el uno o el otro. Lo que yo quiero ya es plantear a la comunidad, a la sociedad y a los políticos actuales qué va a pasar en las próximas elecciones donde Quito y las ciudades, todos los cantones y provincias van a tener elecciones. Quiero dejar este mensaje a las personas que hacen política, a la gente que tiene ganitas de lanzarse alcalde. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que hacer, porque quiere mantener un partido político. Es hora de tomar con responsabilidad lo que está pasando en la ciudad de Quito. Quito, una ciudad históricamente importante en el ámbito cultural latinoamericano, con un casco histórico deslumbrante, histórico, maravilloso, que está destruido, que está venido a menos. Una ciudad desgastada, una ciudad que no puede más. Yo pienso y no quiero entrar en detalles de esta alcaldía o la anterior, simplemente son varios años, varias alcaldías que han venido haciendo alcaldías bastante mediocres, bastante básicas, que han logrado que Quito esté como esté. Pero recuerden que estas personas llegaron a la alcaldía por el voto popular, por el voto suyo, por el voto mío. No solo ellos, los concejales. Acuérdense que a veces un concejal puede ser vicealcalde y ese vicealcalde puede ser alcalde. Y así mismo es. De la misma forma como se pedía un voto inteligente, un voto mesurado, un voto analizado para la presidencia de la República, y podemos decir que enhorabuena, no ganó el correísmo. Me van a disculpar si usted es correísta, pero está claro, demostrado que fue un modelo fracasado y que lamentablemente si llegaba al poder no era bien visto ante ningunos ojos, hablando técnicamente. La ciudad de Quito le pasa exactamente igual. Tenemos ciudades hermanas que han desarrollado, que están bien, que tienen mejoras importantes. Cuenca, Guayaquil, Manta, por nombrar tres ciudades, las más importantes, con Quito las más importantes y más grandes del país. Importancia por la cantidad de habitantes, digo, ¿no? Cuenca ha tenido buenas alcaldías, una tras otra, aciertos, la ciudad está muy bonita. Mis saludos a toda la gente de Cuenca. Guayaquil, acertadísimas alcaldías, ya 25, 30 años de alcaldías. Guste o no les guste a usted, discúlpeme, esto no es un tema de política, es de resultados. La ciudad de Guayaquil tiene otra cara, una cara nueva. No sé si ustedes sabían que Guayaquil antes de la pandemia tenía más turistas que Quito. Les dejo ese análisis. Importante ir ya previniendo quiénes van a ser las posibles fórmulas electorales para las alcaldías. Alcaldía y prefectura de Pichincha. Mi pedido a los políticos del momento, al presidente actual, líder de Creo, al Partido Social Cristiano, a la Izquierda Democrática, a Pachacútec, en fin.
No puedo pedir que haya un candidato único porque sería imposible pedir, pero sí que no se den más de 4 o 5 opciones de las varias tendencias, que cada ciudadano vote por la tendencia que le gusta, por el personaje que haya analizado y crea que va a ser un gran papel o un mejor papel para la ciudad y la provincia, pero sobre todo para la ciudad de Quito. Quito necesita gente técnica, amigos. Es una ciudad que tiene que ver un administrador, no un ingeniero arquitecto necesariamente. Puede ser cualquier persona que tenga buenas dotes, obviamente, de honestidad y capacidades de administrar, porque Quito tiene muchas empresas públicas dentro de la alcaldía. En fin, entonces necesitamos eso. Y bueno, pedir a la ciudadanía también, recordarles que el voto es tuyo, el voto es nuestro. Nosotros ponemos y quitamos alcaldes. No quitemos alcaldes vía protestas, vía lanzada de piedras o lanzadas de agua. Mi rechazo a ese acto de aquel concejal. No estoy de acuerdo con esas formas y por el contrario, espero que la justicia determine si el alcalde Yunda se queda o se va, pero muy aparte de esto, pedir a la ciudadanía y a los políticos del momento, los que manejan la política, los que toman decisiones, que hagan una concertación para que Quito tenga 2 o 3 buenos opcionados para la alcaldía. Global Hoy con Alan Carney. El polvo y los escombros continúan cayendo luego de la catástrofe afgana, al punto que todavía es prematuro tratar de entrever cómo quedará el paisaje político regional cuando se aclare el escenario. Una somera lectura de lo ocurrido permite hacer ciertas suposiciones, principalmente en función de actitudes y decisiones tomadas no en este momento, sino ya algún tiempo atrás, así como el mantenimiento de ciertas políticas unilaterales. Un primer análisis nos permite establecer con claridad que la decisión norteamericana de retirar sus fuerzas, no solo de Afganistán, sino también de Oriente Medio, no es una ocurrencia desafortunada de última hora del presidente Biden. Ya desde el gobierno del cual él fue parte como vicepresidente de Barack Obama, se estaba planteando la necesidad de concluir una presencia militar y una guerra en Afganistán que se estaba convirtiendo en la más larga de la historia de los Estados Unidos. Pero también ya en ese gobierno se empezó a discutir el retiro de las fuerzas americanas de Irak, proyecto que debió suspenderse ante el surgimiento de ISIS y su explosiva expansión en Irak y en Siria, al punto de proclamar un califato en un territorio de tal vez unos 150,000 kilómetros cuadrados, habitado por unos 8 millones de personas. Por esas mismas fechas, que cuando esto ocurre, el presidente Obama resuelve no abrirse nuevos frentes en Siria, al no hacer valer su advertencia a la dictadura de Assad acerca del uso de armas químicas prohibidas por el derecho internacional, tanto contra combatientes como con mucha más razón contra civiles. Las famosas líneas rojas que trazara Obama fueron repetidamente violadas por el gobierno sirio, que indiscriminadamente utilizó este tipo de armas contra su propia población. Se pretendió justificar la inacción de Estados Unidos con una vaga promesa que el líder ruso Vladimir Putin hiciera en ese momento, supuestamente garantizando a la comunidad internacional la destrucción del arsenal químico de su protegido y aliado Bashar al-Assad. Por supuesto, esto nunca se cumplió y el criminal gobierno sirio continuó utilizándolas impunemente contra su propia población civil. A ninguno de los gobiernos norteamericanos, desde Obama hasta Biden, se le ha ocurrido el retiro de sus fuerzas porque sí. Existe una creciente demanda ciudadana en tal sentido que demuestra un evidente hastío con las continuas guerras y conflictos que involucran al país en regiones apartadas que aparentan no tener ninguna importancia ni interés para Estados Unidos. Esa creciente demanda tiene unos efectos políticos que se traducen en las ofertas electorales
de poner fin a las guerras y traer las tropas a casa. Esencialmente, ese mismo discurso se escuchó en Estados Unidos hace un siglo y un poco más, tras la Primera Guerra Mundial. El llamado al aislamiento del país, de los constantes conflictos y problemas del mundo y el atractivo de la autarquía económica que su condición ya en ese momento del país más rico del mundo le daban, así como la invulnerabilidad que los dos mayores océanos del mundo le proporcionaban, fue un potente mensaje que la población acogió con júbilo. Las consecuencias de ese aislamiento fueron el surgimiento de las más graves amenazas para el ideal democrático liberal que se había planteado ya como el modelo político más adecuado en el mundo, con la creación de la Sociedad de las Naciones, una propuesta del propio presidente americano Wilson como instrumento para prevenir nuevos conflictos como el que acababa de pasar el mundo. ¿Cómo habrá sido el anhelo aislacionista que el Congreso de la República nunca permitió que los Estados Unidos ingresasen a esa organización, el antecedente directo de las actuales Naciones Unidas? Muy pronto el proyecto marxista triunfaría en la Unión Soviética y el fascista en la Italia de Mussolini, marcando este último una ruta que 20 años más tarde llevaría al mundo a la Segunda Guerra Mundial al adoptar la Alemania de Hitler similar modelo autoritario. Daría lugar también al ensayo general del gran conflicto al enfrentarse ambos modelos, el fascista y el comunista, en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, con el saldo de 1 millón de muertos. Hasta el último momento, grupos aislacionistas al interior de los Estados Unidos resistieron todos los intentos del presidente Roosevelt para apoyar a aquellos países que estaban enfrentando la amenaza alemana e italiana. Fue necesario el ataque japonés en Pearl Harbor en diciembre de 1941 para que finalmente Estados Unidos entren a la guerra, con unas fuerzas armadas impreparadas y mal equipadas, lo que se resolvió rápidamente por la enorme capacidad industrial del país. El precio de convertirse en una gran potencia mundial conlleva un compromiso y unas responsabilidades implícitas. Tras la guerra, la nueva estructura de poder mundial cambió significativamente al producirse una marcada reducción de la influencia europea en la geopolítica mundial, producto de la postración en que quedara Europa como producto del conflicto, reduciendo su importancia económica por las enormes destrucciones que había sufrido. Los Estados Unidos emergieron como la indiscutible primera potencia económica del mundo y, junto a la Unión Soviética, como los dos ejes de un mundo bipolar en lo militar, que sería el escenario en el que se desarrollaría la llamada Guerra Fría durante el medio siglo posterior hasta el colapso de la Unión Soviética. Durante estos últimos 30 años, Estados Unidos ha sido, con cierta discusión en los últimos 10, el poder hegemónico indiscutido en el planeta. Esta no es una situación habitual ni normal, y estamos asistiendo a la emergencia de otros actores que buscan mayor protagonismo e influencia en función de sus recursos, de sus economías y de su peso específico. Eso está aconteciendo hoy con el crecimiento en todos los ámbitos de China, que tras el abandono de sus taras ideológicas ha logrado, al liberar las energías creadoras de su pueblo, un espectacular crecimiento económico y la consiguiente y cada día creciente confianza en sí misma, así como la necesidad de hacerla notar. Es poco probable que, tras el episodio afgano, Estados Unidos deje de plantearse un reenfoque de su política internacional, pues en esta, los vacíos de poder que se producen son siempre llenados por alguien. Si alguna lección se puede sacar de la intervención norteamericana en Afganistán o en Irak, es la velocidad a la que se produce el llenado de estos vacíos de poder.
En el primer caso, vemos cómo el talibán, pulsando los resortes del nacionalismo religioso y la épica de la resistencia al invasor, logra rápidamente hacerse con el poder. Y en Irak, nuevamente los resentimientos y fracturas religiosas dan lugar al nacimiento del Estado Islámico con todas sus atrocidades y aberraciones. Si esto ocurre en dos países, imaginemos lo que puede ocurrir a nivel global. Como que esa reflexión sobre las formas en que el poder y la influencia deben emplearse en el mundo es el ejercicio que hoy le toca hacer al liderazgo académico y político de la sociedad norteamericana. Muchas gracias. Editorial. Seguimos fragmentados. Por César Ulloa de la Hora. ¿Qué nos une? ¿Cuánto nos juntamos? ¿Qué necesitamos para dar el primer paso? ¿Por qué es tan importante la defensa del metro cuadrado de cada cual? ¿Cuáles son nuestros temores, prejuicios y sospechas para no buscar causas comunes? ¿Quiénes inocularon la polarización primero y la fragmentación después? Cada pregunta es un debate inagotable, debido a la sensibilidad que puede generar en cada persona las respuestas de los otros. Una simple vista y no porque se transite los caminos más rápidos. Sin embargo, los deportistas han sido los grandes unificadores del país y abanderados de esperanza y triunfo. Alberto Spencer, Rolando Vera, Andrés Gómez, Jefferson Pérez, Neisida Gómez, Alexandra Escobar y una decena más de deportistas que no tuvo el apoyo necesario, pero que dieron todo por la tricolor. Por momentos también propició emoción la selección nacional de fútbol, pero cuando no alcanzaba los resultados, la crítica desnudaba el racismo en contra de los jugadores, situación que merece todo el repudio. La primera lección es que quienes recibieron poco apoyo, casi ninguno, que provenían de una condición socioeconómica pobre y sin una posibilidad de regreso a su retiro deportivo, nos han llevado a la gloria. Entonces algo está haciendo terriblemente mal, pues los sectores y actores que reciben más recursos y en cierto sentido tienen seguridad a futuro, no alcanzan ni de lejos los estándares de los mejores, de los campeones, de aquellos que nos sacan lágrimas y luego son olvidados, porque ni el Estado, ni la empresa, ni la academia, ni la sociedad les abren las puertas. Solo miremos cómo viven varios deportistas de élite. Por César Ulloa de la Hora. Los narcos tras el radar del Cerro de Montecristi. José Hernández, 4 Pelagatos. Ignorancia, complicidad o sincera pasión por la biodiversidad. El hecho cierto es que la decisión del gobierno de instalar un radar en el Cerro de Montecristi disparó manifestaciones de oposición en la zona. Por ejemplo, una vigilia de habitantes de la comuna de Toalla Chica, una demanda de medida cautelar interpuesta por Javier Mendoza, un abogado que propone que los trabajos en el cerro sean zanjados mediante una consulta popular, y acciones legales, incluso de juicio político al ministro de Defensa por parte de Fernando Cedeño, asambleísta de UNES. En todos los casos, se arguyen afectaciones al ecosistema del cerro. La decisión del Estado es irreversible. Allí se instalará un destacamento militar y la parte intervenida, 2.25 hectáreas, según la FAE, fue declarada el miércoles mediante decreto ejecutivo Área Reservada Militar de Defensa. La razón la explicó el presidente Lasso en su entrevista con 4 Pelagatos este 10 de agosto. Cuando protestan porque en el Cerro de Montecristi la Fuerza Aérea tiene que intervenir para poner un radar y controlar con radares el 100% del territorio nacional y no lo encontré el 24 de mayo, 2 provincias, Manabí y Santa Elena sin control aéreo, y estos amotinamientos de las cárceles no es sino una reacción de lo que están viendo aquellos que creyeron que el Ecuador era un territorio libre para delitos transnacionales como el narcotráfico o la trata de personas, dijo el presidente. El debate en este momento se hace en un contexto favorable a la decisión del gobierno. Los índices de actividad del narcotráfico en Manabí son agobiantes, a pesar de que su incremento se registra igualmente en Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos y Carchi.
En todas las provincias ha crecido el volumen de droga decomisada, las pistas clandestinas descubiertas y las narcoavionetas accidentadas. El mero argumento ecológico no alcanza, entonces, para circunscribir este debate sobre la decisión tomada por el gobierno. El narcotráfico, que es el problema que la inspira, tiene incidencias fundamentales en el país. Siempre se puede pensar que esa guerra en el plano de la realidad internacional es infructuosa, pero mientras no haya una estrategia mundial alternativa, estados como Ecuador lucen condenados a limitar los daños inconmensurables que causa. Y que ahora sí, puertas adentro, y tras haber negado ese fenómeno y pretendido mirar hacia el norte o hacia el sur, la ciudadanía está comprobando violencia nunca vista, destrucción institucional, corrupción, drogadicción, daños sociales ilimitados por efecto del dinero fácil. Ese escenario no es ficticio. El país lo ha vivido desde hace décadas en forma solapada y ahora aflora de la mano del sicariato, los amotinamientos carcelarios, la captura de narcoavionetas y los volúmenes alucinantes de drogas decomisadas o consumidas en el país. La opción que ahora encara el país y Manabí, en el caso del Cerro de Montecristi, no es romántica. Salvar 2 hectáreas de bosque ante una decisión antojadiza del Estado. Esa opción la tuvo el país bajo el correísmo cuando decidió destruir 1.200 hectáreas para ubicar una refinería que nunca vio la vida. Ese proyecto podía ser ubicado en cualquier otra parte y de hecho se propuso Jaramillo. Entonces los ecologistas, sin sombra de otros intereses, advirtieron y denunciaron los peligros que corría la reserva seca y húmedo de Pacoche, que se extiende sobre 5.045 hectáreas entre algunas poblaciones, entre ellas El Aromo, San Lorenzo, Liguiqui, Piñas, Santa Marianita. Todos temían por el microclima que aseguraba la garúa en el bosque húmedo y el suelo fértil de la zona. Hoy esa mancha desértica es un océano frente al punto que representa en un mapa las 2 hectáreas destinadas a la zona militar donde estará instalado el radar. La resistencia de ciertas comunidades, pretextando motivos ecológicos, debe ser tomada con beneficio de inventario. El correísmo incidió en la legalización de comunas en esa zona, ya sea entregando tierras o favoreciendo la invasión de terrenos bajo el argumento de que son tierras ancestrales desde la época de Javier Ponce en el Ministerio de Agricultura. Y esa influencia política se mantiene. Aquellos que desmantelaron radares, permitieron en los hechos la expansión del narcotráfico, no pueden pretender zanjar este debate con vestidos con trajes de ecologistas. Esa trampa cazabobos ya funcionó. Es necio pretender repetirla. José Hernández, 4 Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.